vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos Una Voz en el Camino. En esta ocasión vamos a Romanos capítulo 6. Donde empieza mencionando un proceso que podemos hacer nuestro si tenemos cuidado o si nos interesa. Voy a leer del un versículo al versículo 12. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque si somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo, estamos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en voluntad, en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis vuestras concupiscencias. Bueno, ahí ahora empieza otro tema, pero vamos a venir aquí. Celebramos un domingo de resurrección una vez más. Dios nos ha dado la posibilidad a todos de vivir un poco más, un poco menos, mucho más, mucho menos, dependiendo de cuál es el término de la vida que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Él ha ajustado, Él ha señalado, Él ha determinado cuánto tiempo será nuestra vida, más larga, más corta. Hay algunas cosas en la Escritura que determinan alguna vida más larga que otra o menos larga, etcétera. Pero de un modo u otro, Él ha determinado y fijado el término de nuestra vida. Y la usamos de acuerdo con lo que decidimos hacer. De nosotros depende lo que hacemos con nuestra vida. A veces lo he mencionado aquí o allá, no sé,
He comparado la vida a una especie de banda móvil en la que vamos todos. Ahí abrimos los ojos, ahí nos dimos cuenta de dónde íbamos, tarde o temprano. Hay quienes nunca lo piensan y cruzamos por estancias o campos en los cuales se nos ofrecen diferentes cosas que podemos adquirir a lo largo del tiempo en que se mueve la banda y nosotros vamos ahí. No podemos evitar caminar hasta el fin, porque llega el término de ese pasaje, ese periodo, ese campo, y pasamos a otro. Y no hay manera de cambiarlo, de evitarlo. Pero Dios lo hizo para darnos, enseñarnos, proporcionarnos todo aquello que necesitamos para llegar al fin. En realidad hoy estamos celebrando la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En alguna parte leí, y la persona que lo escribió hace mucho de eso, no me acuerdo quién, el escritor de esto tiene razón. La persona escribió, no podemos hacer nada para cambiar las situaciones de nuestra vida, no realmente. No decidimos dónde, ni de quién, ni cuándo nacer. Simplemente nacemos. Dios nos ha dado padres, algunos mejores que otros, pero padres. Y a nosotros nos toca escoger qué vamos a hacer con las situaciones, circunstancias, acontecimientos que Dios permita que tengamos en la vida. Y vamos tejiendo el hilo de nuestra existencia futura. Y con ese tejido hacemos lo que finalmente hacemos con esta vida nuestra, por la que de un modo u otro debemos dar gracias a Dios. Esta vida nuestra, en la cual podemos escoger, podemos bajar de la banda que no cesa de correr para escoger alguna cosa o dejar alguna cosa que recogimos antes, que nos gusta, nos ayuda o no nos ayuda y no nos gusta. Todo depende de qué se trate. Pero podemos tomar el tiempo para escoger qué es lo que queremos llevar en el próximo tramo de la banda en la cual estamos subidos y que la banda sigue caminando. Perdemos oportunidades de algo, ganamos oportunidades de otras cosas. Y depende de qué tan alerta esté nuestra mente, aprovechamos o no lo que vamos recibiendo, recogiendo, escogiendo, en algunos casos cambiando, en algunos casos dejando. Depende de nosotros. Aquí en este pasaje está hablando de las dos cosas. Está hablando de muerte y resurrección. Leo nuevamente. Y es un proceso. ¿No sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús
somos bautizados en su muerte. Pero por supuesto que esa muerte no es otra cosa que una vida diferente. Sigue diciendo, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Qué es lo que está diciendo? Él tiene para nosotros la continuidad. Bueno, si observamos todo lo que nos rodea, todo es una continuidad de muerte y resurrección. Absolutamente todo. Incluso el aire que respiramos, incluso cualquier situación sigue siendo eso. Lo mismo, se renueva. Lo usamos y se renueva. Lo usamos, aparentemente se sepulta el agua, por ejemplo, que se tira en el suelo, o todo lo que va a dar a los caños y de ahí a los drenajes grandes y de ahí a canales más grandes de limpieza, pero sigue siendo lo mismo. Es una serie de selecciones en las que va destruyéndose lo que no se puede recrear, resolver, modificar, o en los que sí se puede. Y Dios, por sus muchos métodos, lo hace así. Entonces, en primer lugar, habla de la sepultura. Primero hay que sepultar lo que necesita morir. Hoy, domingo de crucifixión. Hoy día de crucifixión, no es domingo. Indica eso, indica una muerte. Si fuéramos más cuidadosos, pensaríamos en conscientemente usar este día para venir al Señor y pedirle, Señor, hay algo que necesito crucificar y para lo cual requiero, como siempre, tu ayuda, tu inmensa ayuda, tu perfecta ayuda. No simplemente dejarlo pasar, pero aprovecharlo en realidad y dejarlo pasar, sí, pero sin el proceso de la muerte, para nada. Somos muertos al pecado, muertos al pecado. Hay una fábula de, no sé si Ésopo o alguno de estos fabulistas conocidos, Fedro probablemente, no sé cuál de ellos, no recuerdo de quién es, la famosa fábula. Un día, ustedes saben sin duda que estos fabulistas utilizaron animales para sus cuentos, para sus fábulas, y usaban mucho al señor lobo, la señora zorra y el señor conejo. Básicamente eran sus tres personajes favoritos. Y en aquella ocasión el señor lobo y la señora zorra se pusieron de acuerdo siempre estaban tratando de hacerlo, poner una trampa al señor conejo y por supuesto pues ya fuera a comer o cenar o desayunar conejo. Pero el señor conejo era muy escurridizo, siempre se les escapaba, incluyendo aquella ocasión. Se prepararon bien y dijeron, mira, le dijo la zorra al lobo, vamos a hacer una cosa, yo me acuesto en mi cama
obviamente era una casita con ventana con barrotes, y le dice, yo me acuesto en mi cama, tú llamas a la señora, al señor Conejo, y le dices, lloras y le dices, ven, ya siempre hubo algún problema entre ti y el señor Conejo, pero ya se murió, ve y llévale unas florecitas del campo. Y el señor Conejo, que era de buen corazón, dijo, de veras se murió, de veras se murió. Y tú sabes que éramos muy amigos, de modo que sí, te pido que por favor vayas y le lleves unas florecitas. Y entonces el señor Conejo, que tenía buen corazón, pero no era tonto, dijo, bueno, eso es lo que voy a hacer. Le voy a llevar unas flores. Y todo esto pues se dice en voz alta, ¿verdad? Y lo dijo en voz alta, de manera que tanto el señor Lobo como la señora Zorra oyeron lo que acababa de decir. La señora Zorra corrió a su casa, se tendió en la cama, dejó la ventana abierta y cruzó los brazos y daba la impresión de que efectivamente estaba muerta. Llegó el señor Conejo, se asomó por la ventana y dice, pues sí, creo que sí, parece que sí, está muerta la señora Zorra, ¿cómo lo siento? El lobo se había ido, según él, a avisar a los demás animales del bosque que la señora Zorra se había muerto. Y iba llorando y diciendo cosas como, mi amiga, la señora Zorra se murió, ¿cómo lo siento? Vayan a verla. Ya sé que tuvieron algunos problemas cuando ella estaba viva, porque intentó comerse algunos, pero ya se murió. Perdónenla y vayan a ver cómo está la señora Zorra. Y así empezó a recorrer el bosque. Claro, iba buscando los senderos que le convenían. Y así oyó el señor Lobo, otros animalitos que estaban por ahí escuchando, oyeron lo que estaba diciendo. Y pues decidieron ir a ver lo que estaba pasando ahí. Llegó el señor Conejo a la casa de la señora Zorra y vio por la ventana, ella estaba hablando en voz alta, porque claro que estaba hablando para ella y para el lobo. Y dijo en voz alta, es cierto, ya veo que la señora Zorra murió. ¿Cómo lo lamento? Sí, es cierto que teníamos malos ratos y siempre me quería comer, pero nunca pudo comerme y ahora se murió. ¿Cómo lo lamento? Estaba hablando de esa manera y la zorra y el lobo, que estaba escondido por ahí en algún lugar, estaban escuchando. Por fin dice el conejo, siempre en voz alta, voy a ir al campo a recoger unas florecitas y vengo de regreso para estar aquí un rato con ella, que ya se fue. Y salió, recogió unas flores, volvió y puso las flores por ahí en algún florero. Y por un momento se sentó, pero luego dijo en voz alta, bueno, lamento que haya muerto la señora Zorra, pero yo he oído decir que cuando las zorras mueren, estiran la pata 3 veces. Entonces la zorra, que estaba ahí, haciéndose la muerta, dijo, eso no lo sabía. Como nunca me he muerto,
Yo no sabía que las zorras, al morir, nos estiramos la pata 3 veces. Bueno, y entonces, pues estiró la pata 3 veces. Lógicamente, dio a entender que estaba nada de muerta, sino bien viva. Y en cuanto el conejo la vio estirar la pata, echó la carrera, y el lobo que estaba por ahí escondido, pues no pudo cogerlo, ni la zorra que se levantó luego, pero el conejo voló, se fue como siempre al monte y se escondió en alguna de sus madrigueras. El que está muerto no oye, no ve, no entiende. Si estamos muertos al pecado, no oímos la voz del pecado que llama. No vemos la voz del pecado que enseña o que jala o que empuja. Capítulo 6. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En otras palabras, ¿puedo seguir pecando a mi gusto para que la gracia de Dios siga siendo abundante en mí? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Somos muertos al pecado en Cristo Jesús, porque voy a tomar aquí nada más algunas palabras, algunos pasos que da. ¿No sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Después dice, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Ahora, tengo que dejarlo aquí porque ya está mezclado con otros temas y voy a tomar nada más las 4 palabras que indican algo aquí en relación. La palabra bautizar, entre otras cosas, significa cubrir. También tiene, por supuesto, otros significados, pero significa cubrir, y vamos a limitarnos a esa una acepción en este caso. Los que somos cubiertos en Cristo, somos cubiertos en Cristo Jesús, somos cubiertos en su muerte. ¿Cubiertos para qué y en qué forma? Cubiertos por la muerte de Jesús, de tal manera que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros para condenarnos. Ya la muerte de Cristo nos ha cubierto, estamos cubiertos en Él. Y cuando el Padre nos ve salvos, cubiertos por la sangre de Jesucristo el Señor, sucede lo mismo que sucedió en Egipto, cuando la sangre del Cordero era puesta sobre los 2 lados de la puerta y el dintel, y de ahí pues bajaba, caía al umbral, claro, y estaba aplicada a los 2 postes, es decir, en realidad estaba formando la cruz, y el ángel de la muerte ya no podía pasar, porque la sangre del Cordero estaba ahí para justificar
a los que vivían dentro de aquella casa. Entonces, somos bautizados en Cristo Jesús. Somos bautizados en su muerte. Es decir, que la muerte eterna ya no puede tocarnos. Y lógicamente, si somos bautizados en su muerte, tarde o temprano viene el proceso de resurrección. Vamos a dejar esto para pláticas futuras, para ir paso a paso, pero por lo pronto, simplemente esto, somos muertos al pecado, no podemos vivir más en él, muertos al pecado, como el cuento de la zorra, ¿verdad? No estaba muerta, vivía. Como Cristo resucitó de los muertos, así también cuando venimos a Él y lo aceptamos como Salvador, es como si dejáramos ahí la muerte que provocó en nosotros el pecado, y al recibir su vida, recibimos su vida de resurrección para nuestra propia vida. Creemos, si morimos con Él, también viviremos con Él. Eso dice la Escritura. Damos gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, y su resurrección, su muerte para pagar por nuestra muerte, y su vida de resurrección, con fuerza, con más gozo, con una gloria que no hubiéramos podido experimentar antes. De manera que resucitar en Cristo Jesús es levantarnos a una vida más completa, a una vida ciertamente diferente, a una vida con un gozo distinto, porque es un gozo diferente, una vida con un amor diferente, en fin, porque es una vida diferente, una vida distinta. Hoy, que es domingo de resurrección, pensamos de la misma manera. Gracias a Dios por la posibilidad de vivir una vida con triunfo, con gozo, con paz, con una mayor capacidad para perdonar, para olvidar, para cambiar, que cualquier cosa que hayamos podido tener antes, porque ahora es la vida de resurrección en y por y para Cristo Jesús que la tenemos. Una vida interna, diferente, fuerte. Que Dios nos ayude. Amén.